Bueno, me toca a mí dar un tema que muchas veces es un tema bastante técnico, otras veces es un tema que es un poco aburrido. Lamentablemente les informo que esta no va a ser la excepción. Voy a hablar de laboratorio en reumatología, qué es lo que el médico debe saber. Si nos preguntamos qué es lo que el médico debe saber en reumatología y buscamos una respuesta rápida, uno diría que el médico debe saber todo, o por lo menos saber interpretar los resultados de aquellos estudios que solicitó. Ahora, si vamos a una respuesta lenta, tendríamos que saber cómo se interpreta un examen complementario, en este caso un test de laboratorio. Y ahí empezamos a hablar y tenemos que conocer la utilidad del test. Hablándoles rápidamente, tenemos que conocer la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de ese test que vamos a utilizar, en este caso de laboratorio, ¿sí? Todos estos son patrimonios del test que vamos a utilizar, pero muchas veces no es suficiente saber o conocer la sensibilidad y especificidad para poder calcular la probabilidad de que un paciente tenga una determinada enfermedad. Y ahí podemos utilizar un factor que se llama likelihood ratio o razón de probabilidad. Esto es una herramienta más útil para utilizarla en pacientes en particular. ¿De qué se trata? El likelihood ratio o razón de probabilidad puede ser positivo o negativo y es la medida de cómo la probabilidad pretest, es decir, lo que yo creo que el paciente puede tener, va a ser influenciada por el test que le pienso solicitar. Es decir, el likelihood toma, digamos, la sensibilidad y la especificidad de cada test y puede ser negativo o positivo. Dicho de otra manera, el likelihood de un test me va a ayudar a mí a ver si solicitándole ese test al paciente me aumenta la probabilidad de que tenga la enfermedad que yo creo que tiene. Entonces, si el likelihood ratio del test es positivo, está bien pedirle ese test. Si el likelihood ratio es negativo y me disminuye la probabilidad, ¿para qué pedirle ese test? No tiene ningún sentido, no me va a aportar nada al diagnóstico clínico. Existen múltiples autoanticuerpos descritos en reumatología, distinta sensibilidad y especificidad para cada uno y para cada enfermedad en particular. Ningún test de laboratorio, ningún anticuerpo per se va a ser diagnóstico de enfermedad alguna, y al igual que los signos y síntomas o que una radiografía, se convierte en un elemento más en lo que es la aproximación diagnóstica hacia una enfermedad y en algunos casos son factores pronósticos. Hablar de todo lo que son anticuerpos o inmunología en reumatología sería muy extenso, así que yo me voy a enfocar en el paradigma de las enfermedades reumáticas que todos conocemos y que tenemos habitualmente en la práctica, que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Cuáles son los marcadores o cómo son los marcadores de laboratorio en el lupus eritematoso sistémico? Tenemos marcadores diagnósticos, marcadores de actividad y marcadores pronósticos o de daño de órgano. Los marcadores diagnósticos tenemos el anticuerpo antinuclear, el anti-DNA, el anti-SM y antifosfolípido. Como marcadores de actividad tenemos el complemento y el anticuerpo anti-DNA. Y marcadores pronósticos de vuelta, el anti-DNA, el anti-NRNP o UNRNP como lo pedimos habitualmente, el anti-rRNP o el P-ribosomal y el anti-RO y el anti-LA. También podemos dividirlos en marcadores estables y marcadores oscilantes o variables. Dentro de los marcadores estables están el antinuclear y los conocidos como anti-ENA, el SM, el RO, el LA y el rRNP, que son marcadores que se mantienen relativamente estables en el tiempo. Y dentro de los marcadores oscilantes o variables, el complemento, el anti-DNA y los antifosfolípidos que pueden aumentar o disminuir. Hasta ahí hablamos de los marcadores en presencia de enfermedad, pero hay que tener en cuenta que pueden haber anticuerpos sin que exista enfermedad reumatológica. Y esto se puede ver en personas normales que no tienen absolutamente ninguna enfermedad, en enfermedades inflamatorias crónicas, en neoplasias, principalmente por ahí en los linfoproliferativos, infecciones, sobre todo infecciones crónicas, la tuberculosis, la endocarditis infecciosa y algunas micosis pueden dar antinucleares positivos o factor reumatoideo positivo.
Hay drogas que pueden producir positividad de anticuerpos sin que produzcan ninguna enfermedad, y es frecuente verlo en familiares que tienen enfermedades del tejido conectivo, y también se sabe que pueden preceder en años a las enfermedades. Respecto a esto último, de que pueda preceder en años a la enfermedad, este es uno de los primeros estudios que demuestra la presencia de anticuerpos antes de la aparición clínica del lupus eritematoso sistémico. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine del 2003 y estaba hecho en base a una seroteca del Ejército de los Estados Unidos. Lo que hicieron fue tomar 130 pacientes del Ejército de los Estados Unidos que habían desarrollado lupus, fueron para atrás, fueron a la seroteca y vieron qué encontraron. Ellos encontraron que de 130... Ellos encontraron que de 130 pacientes, 115 había tenido previamente ya algún anticuerpo positivo, es decir, el 88%. Y es más, de ese 88%, el 55% tenía el anti-DNA positivo y eran pacientes totalmente asintomáticos. Para conocer un poquito cómo se llega rápidamente a lo que es hoy los exámenes que se realizan para la detección del lupus, voy a hacerle una breve reseña histórica. En el año 1948 se descubre la célula LE, que es material nuclear fagocitado por polimorfonucleares y ya estaba asociado a enfermedades autoinmunes. En 1957 aparecen los primeros fundamentos para lo que hoy es la inmunofluorescencia indirecta. En 1964, Eng Tang, que fue uno de los médicos que más aportó al diagnóstico de lupus, describe diferentes patrones de inmunofluorescencia para diferentes anticuerpos. En 1966, Tang descubre el anticuerpo anti-SM. Frecuentemente van a encontrar esta pintura, que fue hecha por Stephanie Smith. SM es de Smith, que es la paciente en quien descubrió este anticuerpo, que es uno de los marcadores diagnósticos y muy específico del lupus eritematoso sistémico. Y a partir de 1976 se deja de usar el tejido celular y se empieza a usar líneas celulares, para atrás, se empiezan a usar las células HEP2 como sustrato para detectar antinuclear. Estas células tienen la particularidad de tener mucho antígeno, es decir, en la inmunofluorescencia son bastante útiles. Derivan de un carcinoma de laringe. Pensar en lupus es pensar, cuando uno tiene un paciente y piensa en lupus, el primer anticuerpo que se viene a la cabeza es el antinuclear, ANA o FAM. Este es un anticuerpo que es un tamizaje ideal, tiene una elevada sensibilidad del 99%, pero tiene una baja especificidad, alrededor del 47 al 49%. Son, como dije antes, anticuerpos que son bastante estables en el tiempo. El tema es en qué sustrato se realiza, ¿sí?, para que tengan confiabilidad. Y los sustratos que se pueden usar son tejidos de roedores, que hasta hace muy poco tiempo había un laboratorio acá en Formosa que lo seguía informando en tejido de roedor, las líneas celulares, el ELISA y el Luminex. El más utilizado y el gold estándar a nivel mundial son las líneas celulares de HEP2. En cuanto a la interpretación de los anticuerpos antinucleares, hay que tener en cuenta que tiene que venir junto con el anticuerpo, cuando es positivo, nos tiene que informar un patrón de inmunofluorescencia. Hay diferentes patrones que reflejarían la presencia de distintos anticuerpos contra diferentes antígenos. Y también es útil, aparte del patrón, la titulación que nos informa para confirmar o excluir el diagnóstico. Un título de 1 en 160 o mayor ya es un título que puede considerarse significativo. Respecto a esto último, respecto al título, es importante, y volviendo al tema de la presencia de anticuerpos sin enfermedad autoinmune, hay un estudio multicéntrico que demostró que existe hasta un 31% de individuos sanos que pueden tener un anticuerpo antinuclear en una dilución de 1 en 40, pacientes que no tienen enfermedad autoinmune.
Y a su vez, de ese 31%, el 13% seguía siendo positivo a una dilución de 1 en 80 y el 5% seguía siendo positivo en una dilución de 1 en 160, sin tener enfermedad autoinmune. Y esto se vio más frecuentemente en personas mayores, mujeres y familiares de primer grado de pacientes con enfermedades autoinmunes. Este mismo estudio tomó pacientes con lupus que tenían enfermedad diagnosticada y se vio que más del 95% de los pacientes con lupus seguían siendo positivos a un título de 1 en 160. Por lo tanto, de este estudio aparece una recomendación de considerar ese punto de corte 1 en 160 como positivo para tratar de distinguir entre los antinucleares positivos con enfermedad de aquellas personas sanas que no tienen enfermedad. Este título es una recomendación y queda, digamos, a criterio de cada laboratorio. La mayoría de los laboratorios tienen como punto de corte más de 1 en 80 para empezar a tomar como positivo. ¿Cuáles son los patrones comunes que vemos en inmunofluorescencia? El patrón homogéneo, que es habitualmente contra anticuerpos antihistonas, el patrón periférico, que es bastante raro de ver, pero es bastante específico de lupus, el patrón moteado grueso, el patrón moteado fino, que son contra antígenos que no son de DNA, el patrón nucleolar, que es en el que me voy a detener 2 segundos, porque este es un patrón que no es frecuente de ver en lupus, tiene baja sensibilidad y en realidad está más asociado a los síndromes de superposición. Y por otro lado, el patrón centromérico. El patrón centromérico es el único patrón de anticuerpos antinucleares que per se ya no necesita, digamos, ninguna otra técnica. Habrá que empezar a buscar ahí si el paciente tiene, digamos, algún otro criterio para una esclerodermia. El patrón homogéneo. El patrón homogéneo es el más inespecífico de todos, pero es el más común de ver. Son anticuerpos contra DNA, contra cromatina, nucleosomas, proteínas, todas en general son denominadas histonas. Estas histonas, por así decirlo, vienen a ser las proteínas sobre las cuales el DNA se termina enrollando. Estas histonas ya fueron descritas en el año 78 en el lupus inducido por drogas. Este es un estudio donde vio que 22 de 23 pacientes con lupus inducido por drogas, el 96% tenía antihistonas. Y lo comparó con pacientes con lupus idiopático o lupus común, digamos, y solamente el 25% presentaba antihistonas. Entonces, los anticuerpos en el lupus idiopático, en el lupus que habitualmente vemos en la consulta, estos anticuerpos son heterogéneos en especificidad y van dirigidos contra DNA, contra histonas, contra proteínas no histonas, y en el lupus inducido por droga esa heterogeneidad se pierde y van dirigidos principalmente contra histonas. El patrón periférico es infrecuente, pero es orientativo de lupus. Cuando vemos un patrón periférico, generalmente pensamos que puede ser un anti-DNA lo que está positivo y solicitamos el anti-DNA, que tenemos 2 tipos de DNA, un DNA DS o de cadena doble o nativo, que es el que realmente nos va a servir, está dentro de los criterios diagnósticos de lupus, tiene una elevada especificidad y es un parámetro de actividad. El rol patogénico es algo que hoy en día es opinable, se sabe que tiene implicancia en lo que es la nefritis lúpica y la formación de inmunocomplejos. Y el DNA desnaturalizado de cadena doble, que en realidad hay que fijarse que no nos informen esto en realidad y que es inespecífico y puede llegar a tomarse como parámetro de actividad en esclerodermia. El DNA nativo, el que sirve realmente, se utiliza, las técnicas para las cuales se puede hacer son la doble difusión, fijación de complemento, hemaglutinación, contrainmunoelectroforesis, métodos radioisotópicos y ELISA. Los 3 últimos son los más utilizados y la critidia lucilae. Esta es la imagen en critidia por inmunofluorescencia de un DNA positivo. La imagen moteada orienta la presencia de anticuerpos contra proteínas que no son DNA del núcleo. Estos anticuerpos son los que conocemos con el nombre de antígenos extractables nucleares o los ENA, los anti-ENA. Esta figura moteada puede ser un moteado fino que se asocia al anti-Rho, al anti-La, al Mi2 y al esclero 70 y se puede ver en enfermedades como el síndrome de Sjögren, lupus neonatal, esclerodermia, miositis y en algunas hepatopatías autoinmunes. Esta es la figura. Y el moteado grueso que generalmente se asocia
solamente a 2 anticuerpos, o a un anti-SM o a un anti-1-RNP, en lupus y enfermedad mixta del tejido conectivo. El anti-SM es un anticuerpo dirigido contra pequeñas proteínas del RNA, tiene elevada especificidad, es decir, si tenemos un SM positivo, el paciente tiene lupus. Y una baja sensibilidad. Hay escasa correlación clínica, es decir, no ha habido manifestaciones clínicas que se puedan asociar claramente a la presencia del anticuerpo, y sí hay ciertas asociaciones con HDLA en personas blancas y en personas de raza negra. El anti-nRNP o 1-RNP está dirigido contra una proteína de 70 kilodalton que tiene 2 polipéptidos, ¿sí? Está en realidad como criterio diagnóstico no de lupus, sino de enfermedad mixta del tejido conectivo cuando supera un título mayor a 1 en 2000. La sensibilidad en el lupus, porque puede aparecer en lupus, es del 30 al 40%, y el parámetro de actividad del anti-1-RNP es algo opinable. Se sabe hoy que puede aumentar meses previos a la actividad del lupus, pero no se lo toma como parámetro de actividad. Y la correlación clínica es clara. Los pacientes que tienen el 1-RNP son pacientes que hacen más fenómeno de Raynaud y más miositis. Y no se sabe hasta ahora bien cuál es la relación con el HLA. El antiperribosomal si bien es citoplasmático, no es nuclear. Cuando se hace la inmunofluorescencia se puede ver un moteado no en el núcleo, sino citoplasmático. Tiene una elevada especificidad también para lupus. Empezó a pasar solo esto. Y la correlación clínica del perribosomal era en una primera instancia hace varios años solamente con el lupus neuropsiquiátrico, y más adelante se lo empezó a asociar a hepatitis y a afección renal en el lupus eritematoso sistémico. ¿Puede ser que esté pasando solo? Bien. El anti-Ro, dentro de los anti-ENA, son 2 proteínas, son el anti-Ro de 60 y de 52 kilodalton. La función es desconocida, es un criterio diagnóstico y criterio de severidad del síndrome de Sjögren. Y hoy en día se habla de todos los síndromes Ro positivos, ¿sí? El anti-La, que suele aparecer también asociado al anti-Ro, es solamente una proteína, se encarga de la transcripción de la RNA polimerasa 3, también es criterio diagnóstico y de severidad de síndrome de Sjögren. Como les dije antes, el anticuerpo anti-Ro se asocia a un espectro de enfermedades que entran en la denominación de síndromes Ro positivos, entre ellos el lupus neonatal, con la cardiopatía congénita, con la fotosensibilidad y con la hepatopatía que puede producir, el lupus neuropsiquiátrico, el lupus cutáneo subagudo, es decir, sin compromiso sistémico, y el síndrome de Sjögren. Esto es un poco cómo se distribuyen las enfermedades asociadas al Ro. Vemos que el 40% en pacientes con lupus, un 35% en síndrome de Sjögren primario, puede aparecer en artritis reumatoidea y en otras enfermedades del tejido conectivo. Lo importante acá es ver que hay un 6% de personas que tienen anticuerpos anti-Ro y están asintomáticos. Y esos pacientes, en el caso de las mujeres, a veces son las que tienen chicos con lupus neonatal. ¿Sí? Pacientes asintomáticas, el niño sale con un bloqueo cardíaco congénito, e investigando para atrás vemos que la madre tenía un Ro positivo totalmente asintomático. Un pequeño apartado a lo que es el lupus ANA negativo, porque acá en el hospital tenemos 2 pacientes que tienen lupus con anticuerpos antinucleares negativos. Esto era mucho más frecuente antes. Esta es una publicación del 78, cuando se hacía en tejido, el anticuerpo antinuclear se hacía en tejido de rata y no en líneas celulares. Ahí era mucho más frecuente. Hoy, con las técnicas actuales, el lupus ANA negativo, hay una gran parte de reumatólogos que dice que no debería existir y otra parte que dice que debería ser de menos al 1%. Y siempre lo atribuyen a errores en la técnica. Y hay, esto lo voy a pasar rápido, otros anticuerpos que tienen que ver con el ciclo celular. El PCNA es muy específico de lupus, pero es rarísimo de ver y porque son anticuerpos que aparecen en la división, en la fase de ciclo celular. Bueno. Complicando un poquito más, en el 2008 aparece el consenso argentino de patrones de HEP2. Yo le hablé de los patrones clásicos, pero en realidad lo que el profesional que nos tiene que informar tiene que fijarse todo esto. Si el patrón nuclear es periférico, si es lineal, granular,
si el moteado es fino, fino denso, grueso, o sea, esto es mucho más complicado que esos 5 o 6 patrones que le mostré en una primera instancia. Terminando con lo que es anticuerpo, le voy a hablar 2 palabras de lo que es complemento, otro elemento del laboratorio que frecuentemente evaluamos en los pacientes con lupus. El complemento es un sistema de 30 proteínas del suero que van interaccionando entre sí y forman una cascada enzimática. Cuando se activa y se fija el complemento, ¿qué ocurre? Ayuda a la lisis de microorganismos y células diana, ayuda a la opsonización, mejora fagocitosis y destrucción, amplifica la respuesta humoral y produce eliminación de inmunocomplejos. Esto es la sencilla cascada del complemento, donde tenemos una vía clásica, que es donde actúa principalmente los complejos inmunes, la vía de la manosa y una vía alternativa. Nosotros habitualmente nos encargamos de tratar de ver los niveles del C3 y del C4, y en algunos casos el C1Q. Estos son los iniciadores de la vía clásica. Si vemos una de las causas de activación son los complejos inmunes, también tenemos ciertas infecciones y en la vía alternativa sobre todo infecciones y células tumorales. Causas de hipocomplementemia, no es solamente el lupus la causa de hipocomplementemia, tenemos causas como disminución de la síntesis. Dentro de estas tenemos los déficits congénitos, que es uno de los más importantes, pacientes malnutridos o una enfermedad hepática avanzada. Y también puede ser una hipocomplementemia por aumento del catabolismo, déficit de proteínas reguladoras, enfermedades con producción de inmunocomplejos. Dentro de las enfermedades con inmunocomplejos, las del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico y una segunda entidad que es la crioglobulinemia, ¿sí? Enfermedades infecciosas y glomerulonefritis. Dentro de los déficits congénitos más frecuentes, vemos que hay algunos déficits congénitos, es decir, el paciente tiene ya una hipocomplementemia de base y estos pacientes muchas veces pueden desarrollar un lupus eritematoso sistémico. Es decir, el complemento no tiene valor medirlo una vez, tiene valor la evolución seriada del complemento, porque podemos estar ante un paciente que en realidad tenga una hipocomplementemia congénita. Bueno, se puede estar aumentado en enfermedades inflamatorias e infecciones y nosotros habitualmente utilizamos C3 y C4 para seguimiento y en algunos casos estimar actividad. Lo de algunos viene a esto de que puede haber pacientes que tengan déficits congénitos. Conclusiones, algunos autoanticuerpos son marcadores diagnósticos y pronósticos de compromiso de órganos. Cada uno va a tener su propia sensibilidad y especificidad según la técnica y el sustrato que utilicemos. Pero el diagnóstico de lupus es y seguirá siendo eminentemente clínico, ¿sí? Los resultados deben ser siempre analizados en el contexto clínico de un paciente, ya que estos análisis constituyen solamente un apoyo y no aseguran de ninguna manera el diagnóstico. Muchas gracias. Sí, respecto a eso, yo iba a poner una diapositiva, pero me pasaba, de hecho me había pasado ya en el tiempo, y les quería hablar de un término que ustedes escuchan habitualmente, que es el colagenograma básico. Y no sé si está acá algún endocrinólogo, a mí me gustaría saber si hay un endocrinograma básico o un hormonograma básico. Sí tenemos el hepatograma, pero eso no existe. Es más, eso se trata de no hablar, porque uno muchas veces habla con el colega y dice, sí, ya le pedí el colagenograma. El colagenograma son 50 anticuerpos. Y de hecho, llega a la consulta pacientes con 50 anticuerpos pedidos. ¿Me entienden? Entonces estamos haciendo un uso irracional de estos métodos que es mayor de lo que pensamos. No existe en realidad un laboratorio inmunológico básico que uno pueda pedir, siempre tiene que ser orientado a la patología y a la clínica del paciente, básicamente. Yo sí sospecho de un paciente que tiene lupus por la clínica, porque viene con artralgias o artritis por alguna lesión en piel, y seguramente le voy a pedir un FAN y un complemento, ¿sí? Empezaría por ahí. Si el FAN viene positivo es una prueba de tamizaje, ¿sí? Si el FAN viene negativo, no tiene sentido ya haberle pedido el DNA, los ENA, todo el resto de los anticuerpos que tienen que ver con el FAN, porque si el FAN es negativo, me está quedando menos de un 1% de posibilidad de que dé positivo y de que sea un lupus ANA negativo, es rarísimo, ¿está?
Entonces, tiene que ser orientado. Si pienso en lupus, pediría un FAN, un DNA y complemento. C3 y C4. CH50 mide complemento total y por ahí tratamos de usarlo cada vez menos porque si tenemos C3 y C4 es mucho más específico en algunos casos.